El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Hasta una mala interpretación de las Escrituras es una de las razones por las cuales a veces no oramos, y si lo hacemos, no es de la forma que Dios espera que lo hagamos. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. La Biblia dice: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Es la porción bíblica que estamos utilizando de base a lo que venimos reflexionando. Y estamos dando posibles respuestas por las cuales no oramos. Y si lo hacemos, quizás no es con la intensidad, con la pasión que deberíamos hacerlo. Dijimos que una de las razones por las cuales no oramos es porque no lo sentimos. Otra, por un mal ordenamiento de las prioridades de la vida. Un desenfoque. Ahora quiero compartirles otra de las razones posibles por las cuales no oramos. Ponga atención con esta. ¿Sabe? No oramos, y si lo hacemos quizás no con esa entrega, con la devoción que deberíamos, por una mala interpretación de pasajes bíblicos. ¿Cómo es eso?, dirá usted. Escuche. Acá hay un ejemplo. Dios sabe todo lo que necesito. ¿Para qué le voy a pedir? ¿O para qué voy a orar si Dios sabe? Y fíjese qué interesante es este punto, porque hasta le sumamos citas bíblicas o pasajes bíblicos para decir si la Biblia dice tal cosa. Podríamos decir, por ejemplo, para esta razón, la Biblia dice que Él concederá las peticiones de mi corazón. ¿Para qué voy a orar entonces? Y fíjese que a veces no oramos, no pedimos, porque decimos, bueno, si Él dice que va a conceder las peticiones del corazón, como dice el Salmo 37, en uno de sus versículos. Fíjese que Mateo capítulo 6, versículo 8. Un versículo que puede ser descontextualizado. Ponga atención, parte de ese versículo dice, es Jesús el que está hablando. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Dónde se encuentra esa porción? En Mateo capítulo 6, versículo 8. Alguien puede decir, bueno, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué le voy a pedir? Si dice que vuestro Padre Celestial sabe, ¿para qué voy a orar si Dios sabe lo que necesito? Mire, qué gran tema este para estudiarlo como lo estamos haciendo, para meditarlo. ¿Por qué? Porque está sacado entonces, si alguien dice eso, está sacado de contexto. Porque no está diciendo Jesús acá entonces que no oremos. Jesús no está diciendo entonces que no pidamos. Se lo leo una vez más. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros le pidáis. Ahora, es así, obviamente. Dios conoce todo. Dijo el salmista que aún no estaba la palabra en su boca y Dios ya la conocía toda. Es así. Dios ya estuvo en nuestro presente y en nuestro futuro. Dios es Dios, habita en la eternidad. Jesús dijo que nuestro Padre sabe qué cosas tenemos necesidad. Y escuche, porque quiero subrayar esto, antes que vosotros le pidáis. No está diciendo que no le pidamos. Dice que Dios sabe. Y es así. Dios sabe todo. Dios sabe qué cosas tenemos necesidad antes que se la pidamos. Pero Dios quiere que usted y yo le pidamos. ¿Acaso no se recuerda, y que me gusta tanto, esos versículos 6 y 7 de Filipenses capítulo 4? Para mí, cuando se me reveló la palabra, de verdad que fue algo maravilloso entender lo que Dios me estaba enseñando ahí. El cuidado amoroso de Dios, que Dios no quiere que usted y yo vivamos afanados. Vamos a la Escritura. Filipenses capítulo 4. Y vamos a comprender mejor si Dios sabe las cosas que tenemos necesidad. Todos nosotros. Él no quiere que nosotros vivamos afanados. Jesús también lo enseñó ahí en Mateo capítulo 6. Habló de las preocupaciones o el afán. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos a leerlo de la versión de la traducción Reina Valera. Dice, por nada estéis afanosos. Afán también quiere decir preocupación. Y la preocupación nos saca del enfoque, porque mire, la preocupación es una palabra compuesta. Preocupado. No estamos ocupados, pero estamos preocupados. O sea, ya estamos enfocándonos en aquello. La preocupación puede estresar al ser humano. Claro, porque no está solamente viviendo el hoy, sino que está también viviendo el mañana, el pasado mañana, un mes más, un año más, no sé, preocupados. Y dice la Escritura, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y esto subrayémoslo. En toda oración, lo está diciendo la Escritura. En toda oración y ruego con acción de gracias. A ver, tratemos de compactar este versículo, nada más para efectos de poder comprenderlo mejor. No te afanes, ora. No te afanes, ora. Trae tu necesidad al Señor en oración. Y ruego. Y dice la Escritura, mire, porque agrega otro dato más. Con acción de gracias. No te afanes, ora. Recuerde, dice la primera parte del versículo 6 de aquí de Filipenses 4, por nada estéis afanosos, por nada. Eso dice la Escritura, por nada estéis afanosos. Bien, entonces en la oración, en esta comunión que tenemos con el Señor, en esta conversación, que no es un monólogo, ahí tengo que llevar entonces mis necesidades
al Señor, mis preocupaciones al Señor, del que sabe qué cosas necesitamos antes que se las pidamos. Eso es lo que enseñó nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, entonces, no dijo que no pidiéramos, sino que dijo que nuestro Padre Celestial sabe lo que nosotros necesitamos antes que le pidamos. ¿Dónde estaba esa cita? En Mateo capítulo 6, versículo 8, la última parte. Las palabras de Jesús. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Estamos en el punto, ¿por qué no oramos? A veces la razón es esta: Dios ya sabe. ¿Para qué voy a orar si Dios conoce todo? Si nuestro Padre Celestial ya sabe qué necesitamos. Si Él ha dicho que va a conceder las peticiones del corazón, entonces no oramos. Dios quiere que oremos. Mala interpretación de las Escrituras. En este mismo punto, a veces no oramos. ¿Sabe por qué? Porque decimos, siempre Dios va a hacer su voluntad. ¿Para qué voy a pedir? ¿Le suena esto? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar si al final, si todo se va a hacer de acuerdo a lo que Dios quiera? Si es de Dios, listo. Entonces yo no oro. Qué glorioso es el Señor. Porque Dios tiene reservadas respuestas que hay que ir a buscarlas. ¿Cómo se lo digo de otra forma? Que hay respuestas que están al alcance de la oración, pero hay que ir. No solamente esperar. Porque usted podría decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios, y si es de Dios, voy a esperar la voluntad de Dios. Aquí estoy y espero sentado de brazos cruzados. Que Dios haga lo que Él quiera. Pero Dios quiere que nosotros, a Él le plació la intervención activa nuestra a través de la oración. Y no es como a veces algunos creen que, bueno, total, si Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer igual. ¿Para qué voy a orar si Dios va a hacer siempre su voluntad? ¿Lo ha escuchado? Mire, un pasaje bíblico. Una historia bíblica. ¿Se acuerda usted lo que ocurrió con Nínive? Donde va el profeta enviado por el Señor, da la palabra de juicio, y en ese pueblo todos comenzaron a ayunar. Hasta los animales ayunaron. Y Dios no hizo aquello que dijo que iba a hacer. Ahora, permítame hacerle un alcance. Que la oración, siempre que usted vea en la Biblia ayuno, eso quiero decir, siempre que usted vea ayuno, porque en Nínive ayunaron, siempre que usted vea ayuno, va de la mano con oración. ¿Qué pasó con los ninivitas? Se arrepintieron. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente. Se arrepintieron de lo que estaban haciendo, cambiaron. Y Dios no hizo aquello que dijo que iba a hacer. ¿Se da cuenta? Lo dice la Escritura, usted lo puede ver. Jonás es uno de los profetas menores. 4 capítulos tiene ese libro. Intervinieron ellos a través de ese sacrificio que hicieron todos. Ayunaron, oraron.
Y Dios les respondió. Dios tuvo misericordia de ellos. Dios tuvo compasión. ¿Ve? Ahora, yo quiero que esté atento, atenta, por favor. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí tenemos un ejemplo para poder entender mejor lo que es la voluntad de Dios. A veces, como les decía, se presenta como una razón de la no oración. ¿Para qué voy a orar si Dios va a hacer siempre lo que Él quiera? Porque Dios es Dios y siempre se va a hacer su voluntad. Ahora mire, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Porque Dios tiene su voluntad y Dios es soberano, Dios está por sobre todo y todos. Él es Dios. Dios tiene su voluntad, pero Dios, porque Él lo determinó así, puso en el hombre y en la mujer también una voluntad. Y esto está muy bueno, aclararlo. ¿Sabe por qué? Porque en esto a veces hay malas interpretaciones. Interpretaciones incorrectas a veces por la ignorancia. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y escuche, aquí está la voluntad del Señor. Esta es la voluntad de Dios para esto que está hablando y escribiendo el apóstol Pedro. Está claro que el Espíritu Santo lo inspira para escribir estas palabras. Dice: no queriendo que ninguno perezca. Yo le pregunto a usted ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Acá, en esta porción bíblica, la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Póngame atención, por favor, porque yo quiero que capturemos esta enseñanza, porque nos va a ayudar a comprender mejor que Dios ha concedido una tremenda facultad y que está en nuestras manos a través de la oración, y que el diablo ha sido uno de los más beneficiados para que se cumplan muchos de los planes de sus maquinaciones por una iglesia que ha dejado de orar. El enemigo está interesado en que la iglesia deje de orar, que la iglesia no ore, porque si nosotros oramos, la iglesia que ora es una iglesia poderosa. Y yo doy gracias a Dios por lo que estamos viendo. Yo doy gracias a Dios por los resultados, por los efectos que hoy día estamos viendo en la oración, en diversas escenas, en diversos escenarios. Pero si la iglesia, que es la comunidad de los creyentes, quienes hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, oramos, van a seguir ocurriendo cosas en bien de nosotros mismos, en bien de nuestras familias, en bien de nuestras comunidades. Me recuerdo de un cántico antiguo que dice: si empezamos a orar, un corito, la iglesia tiembla. Yo quiero decirle, si empezamos a orar, no solamente la iglesia tiembla, la nación entera, nuestros barrios, nuestras comunidades son impactadas por una iglesia que sabe que es poderosa cuando habla, cuando se comunica, cuando intercede a través de la oración. Gloria al Señor. Vamos a este punto, a lo que yo le decía. De aquí de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Estamos hablando de la voluntad de Dios.
y que a veces no pedimos porque decimos, bueno, el Señor siempre va a hacer lo que Él quiera, Él va a hacer su voluntad. Mire, acá está la voluntad del Señor en un área. Se lo presento como ejemplo. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo le pregunto, ¿todos proceden al arrepentimiento? ¿Todos aceptan a Jesucristo como su Salvador? Y miren qué tremendo esto, porque Jesús lo dice, la Biblia. En Juan capítulo 3 versículos 17, Él no vino a condenar al mundo, sino vino a condenar, porque ya estábamos condenados antes sin Cristo. Él vino a salvar. Si los que se condenan solos. Porque Jesús no vino a condenar, estábamos condenados. Pero el no creer en el Señor hace que la gente se condene. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta. Acá está clara cuál es la voluntad del Señor. Entonces yo tendría que preguntar siempre y en todos los temas, ¿se hace la voluntad de Dios? ¿Se da cuenta? Es que Dios no nos va a obligar a nosotros, por ejemplo, a orar. Si sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo y punto, cumplir con nuestro deber, tener una vida de obediencia. Pero Dios nos ha dado una voluntad. Si Dios no obliga a la gente a creer en Él, su voluntad es que le reciban. Su voluntad es que pasemos con Él la eternidad. Esa es su voluntad. Pero acuérdese que en la vida del ser humano, Dios también puso una voluntad en la vida de cada una de las personas. Entonces, a través de este versículo que hemos leído, no siempre la voluntad de Dios se desarrolla. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es Dios. Dios es soberano. Todopoderoso. Sus planes, sus pensamientos son de bien. Pero si desechamos lo que Él nos ordena, nos manda, sería todo. Y sabe, ¿se recuerda usted cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte? Y Él le dice, elige la vida. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios era que ellos eligieran la vida. Hasta una ayudadita les dio el Señor. Elijan la vida, les conviene. ¿Ve? Entonces nosotros a veces no oramos, no intervenimos, no clamamos porque tenemos respuestas como estas. Dios quiere hacer su voluntad, obvio, y su voluntad para nosotros son puros pensamientos, proyectos, deseos de bien. Que tenemos que hacerlo, que tenemos que rendirnos a su deseo, es claro, es lo que nos enseña la palabra. Tenemos que orar. Dios quiere que oremos. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando, y la Biblia dice, orad sin cesar. Seguimos con este tema en el próximo programa. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.